Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Que Dios les bendiga grandemente a todos los que están del otro lado, que nos han permitido llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, en esta nueva edición del programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos aquí en la radio exclusiva 103.7 FM, con la dicha, con el privilegio, con la bendición de Dios de compartirte la palabra de Dios y un tema muy interesante que vamos a estar discutiendo esta noche. Así que te invitamos a que te quedes y participes con nosotros. Vamos a estar tratando un tema muy interesante, pero antes, darle las gracias también a Dios primeramente, al equipo de producción y a mi compañero, mi hermano Pablo, que nos acompaña en esta noche. Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos bien por la 103.7, hoy día viernes. Se nos fue la semana, Omar, rapidito, ¿no? Pasa volando todo, pero bueno, mandamos saludos remiseros, taxistas, personas que están de guardia, serenos. Acá tenemos varios serenos al lado de la radio que siempre están cuidando, así que saludos para ellos también y para toda la capital de Santiago del Estero. Así es, quédate con nosotros y también te invitamos a que si no tienes la posibilidad de escuchar la radio en ninguno de estos horarios que nosotros estamos normalmente los martes y jueves a las 21 horas y esta semana nos tocó especialmente transmitir miércoles y viernes, por eso estamos aquí este viernes, te invitamos a que nos visites en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón, donde también subimos los programas que grabamos, todos los programas que transmitimos los grabamos allí. Y también si estás en Santiago del Estero, hacerte las invitaciones lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad. Si estás aquí en Santiago del Estero, acércate para compartir con nosotros lo que es la palabra de Dios, oración y por supuesto adorando al Señor todos los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad. Pero antes de entrar en materia, quiero que recordarte que también esta es una conversación abierta, libre, puedes llamarnos, puedes participar y darnos tus comentarios, tus opiniones. Puedes llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje por WhatsApp del 385-504-4288. A través de estos medios de comunicación puedes comunicarte con nosotros también y por supuesto estar aquí participando en la conversación. En esta noche, Pablo, vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que es el gobierno y el liderazgo de la iglesia, ¿no? El gobierno y el liderazgo de la iglesia. Vamos a hablar un poco sobre la perspectiva histórica de lo que es el gobierno de la iglesia y también cuáles son los fundamentos bíblicos para los líderes, ¿no? Es importante aclarar estos temas porque sé que hay temas por ahí álgidos, ¿sí? Dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Por eso vamos a dejar que la Biblia misma sea la que exprese cuáles son los requisitos de los líderes y entender en definitiva que si un gobierno está mal, todo lo que está debajo está mal, ¿no? Si un gobierno o un liderazgo dentro de una congregación, dentro de una iglesia, dentro de la iglesia de Jesucristo, no está bien fundamentado, por supuesto que los que están detrás o los que están debajo, mejor dicho, están en peligro de fundamentarse mal en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a su rol, ¿no? Como tal. El líder y el gobierno es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración. Yo quiero comenzar hablando con un tema en un versículo que quiero compartir, está en Mateo 20, del 25 en adelante, porque esto es la piedra angular del tema, ¿no? Siempre tenemos que tener la actitud humilde y sencilla frente a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad espiritual, ¿no? Por así decirlo. Y decir que los gobiernos, lo que es el tema del gobierno, el tema del poder para el ser humano, siempre ha tenido la vertiente de la tentación de poder corromperse, de poder manipular, de usar el poder para controlar a otros. Por eso se dice que las estructuras religiosas están más que todo agotadas, ¿no? Agotadas espiritualmente porque trató durante muchos siglos de manipular y controlar a la sociedad, ¿no? Y este tipo de gobierno y liderazgo lo que ha hecho es apartar a la gente del evangelio, del verdadero evangelio, porque considera que se utiliza desde los puestos de poder y autoridad dicho poder para que controlen y dominen a las masas, ¿no? Y yo quiero comentarte en este versículo, si estás de otro lado, es Mateo capítulo 20, del 25 en adelante, a ver qué pensaba Jesús respecto al liderazgo, ¿no? ¿Qué pensaba Jesús respecto a la jerarquía? Y dice la Biblia, Mateo 20, del 25 en adelante, cuando entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad o autoridad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, ¿no? No vino para ser servido, sino para servir. Wow, es tremendo esto, ¿no? Esto es tremendo. Y para dar su vida en rescate a muchos. Es decir, Jesús tenía una visión
antijerárquica, ¿sí? Respecto de todos sus apóstoles y discípulos. Él ya de una vez les decía, si ustedes quieren ser los primeros, o el que quiera ser el primero, tiene que ser el último, el más pequeño. No tenemos que aspirar a ser mayor que los demás o más grande que los demás como para ejercer un tipo de autoridad que es humana en realidad, ¿no? Porque Jesús, justo cuando dice esto, después lo podemos concatenar con Juan capítulo 13, donde Jesús lava los pies a los discípulos, ¿no? Donde se pone en una postura quizás la más baja dentro de todos De los siervo, estratos ¿no? sociales, ¿no? Como siervo, sí. El que lavaba los pies a las visitas era la persona, era el criado de menor rango, ¿no? Era una persona que era un siervo del menor rango y que hacía esa tarea, ¿no? Pero es importante saber que Él ya nos está delegando a nosotros que no tengamos aspiración de ser mayor que los demás, o mejor dicho, mejores que los demás o para ejercer autoridad sobre los demás, sino que la autoridad tenemos que ejercerla con respeto, con humildad, con sencillez. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso, no? Porque sabemos como seres humanos somos tentados al orgullo, a la vanagloria, a esa pedantería de que yo estoy acá y me tienen que servir. Sabemos antes, te iba a decir amigo, también a vos Omar, que las calles de Palestina, de Jerusalén, de Judea, no eran asfaltadas como hoy en día, eran todo polvo, o sea, todo calle de tierra. Y era muy común y cotidiano que cuando entren a la casa, o sea, cuando cada persona entraba a la casa, tenía su sirviente que, bueno, iba y le sacaba las sandalias y ahí, bueno, hacían el lavado de pies. Ese mismo acto lo hizo el Señor Jesús como una demostración de humildad, una demostración de que tenemos que servirnos más los unos a los otros. Así es. Es importante saber que algunos podrían decir o argumentar, bueno, pero ese versículo lo hizo Jesús para hablar contra el orgullo. No significa que la iglesia no tenga autoridad, no tenga a alguien que la gobierne. No, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que la principal idea de Jesús es que el quien vaya a ejercer ese gobierno tenga el espíritu de humildad, o sea, un espíritu de servicio. Eso es lo que realmente está imperando en el texto. Ahí tenemos digamos, tenemos acuerdos respecto a ese tema, ¿no? Porque ese es el punto central del texto. Pero al mismo tiempo, si nosotros pasamos este filtro a lo largo de la historia, nos damos cuenta que no ha sido así. Durante muchos siglos, en especial iglesias históricas como la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica y la Iglesia Oriental han tenido distintas interpretaciones de este texto y han tenido actitudes que no se reflejan respecto a este texto, ¿no? Porque realmente, si nosotros vamos a analizar el gobierno de la Iglesia, desde el punto de vista histórico, no siempre se tuvo esa idea monárquica de gobernar la iglesia, que hubiese una cabeza visible, como le quieren llamar al Papa, la cabeza visible para que gobierne todas las iglesias. En realidad eso no fue no es el punto de vista histórico, ¿no? Desde el punto de vista histórico no pasa el filtro histórico. De hecho, todas las iglesias tenían ancianos independientes, se gobernaban de manera independiente, y lo que era el apóstol Pablo, a través de sus epístolas, hacía correcciones, ordenaba cosas, porque como fundador de esas congregaciones se encargaba de cuidarlas, ¿no? Pero también la dejaba a cargo de los diáconos, de los ancianos, de los obispos que estaban allí, y eran ellos quienes ejercían la autoridad espiritual sobre estas iglesias, ¿no? Según el libro de Hechos, Omar, la iglesia primitiva tenía 3 columnas, que era Pedro, Juan y Jacob. No había un líder absoluto, por lo menos lo que se sabe. Pablo, cuando quería pedir opinión sobre una doctrina, algo, iba a ellos y se armaban los famosos concilios, ¿no? Entonces sabemos que era una organización, pero no unipersonal, sino que habían columnas, se les llamaban, ¿no? ¿Qué columnas? Tremendas. Así que quería contar eso nomás. Sí, es importante que sepa, en el libro de los Hechos vemos los primeros atisbos de cómo se solucionaban los problemas en la iglesia. Porque realmente en las disputas porque disputas siempre ha habido, ¿no? En realidad Jesús nunca nos prometió a nosotros que no íbamos a tener desacuerdos en opiniones. Las íbamos a tener. Lo que Él prometió es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que invistió a los primeros discípulos de autoridad para que tengan la potestad realmente de estar de acuerdo en ciertas cosas si ellos así lo estipulaban, ¿no? Por eso el concilio de Jerusalén, que estás haciendo vos referencia, era sobre el tema del judaísmo, ¿no? De judaizar, ¿no? Entonces ellos tenían que llegar a un acuerdo sobre eso. Ellos deliberaron. Se había que circuncidar, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la resolución de ese concilio? Que se abstuvieran de fornicación, de la inmundicia de los ídolos, si no me equivoco, y del ahogado, ¿no? Que el ahogado era como una Consumir especie... sangre de ahogado, Exacto, que era una especie de ritual pagano que hacían con los animales,
y que eso de alguna forma los conectaba con estos rituales espirituales, entonces alejarse de esas cosas, ¿no? No imponerle carga más allá de la que ellos iban a llevar, o sea, no, lo que es la circuncisión y todos estos ritos judaicos que ya estaban siendo sombra, como lo dice Pablo en Colosenses, ya no era necesario que lo hicieran, ¿no? Porque ya Cristo pagó en la carne el cumplimiento de la ley, la ordenanza y todos estos establecimientos que en algún momento ellos cumplían, ¿no? Pero volviendo al tema del gobierno, en la parte histórica, vemos que inicialmente tampoco fue así, porque hubo una pentarquía. Si usted tiene la posibilidad de buscar en internet, puede buscar la palabra pentarquía, es el gobierno de 5. Habían 5 obispos principales en las principales 5 regiones del cristianismo, que era Jerusalén, Constantinopla, Alejandría, si no me equivoco, Antioquía, y me está faltando una, que no recuerdo, yo la vamos a buscar. Eran 5, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Eran las 5. Eran las 5 principales regiones donde donde se gobernaba el cristianismo, y eran 5 obispos quienes estaban realmente gobernando lo que serían las 5 principales regiones. E incluso nosotros empezamos a ver estos atisbos de querer ser el primero con Esteban I, que era el obispo de Roma, en el año 200 y algo, que es el del siglo III. Este obispo fue el que usó por primera vez, Pablo, el texto Mateo 16-18. Había tenido un conflicto con Cipriano de Cartago, que era obispo de Cartago, porque Cipriano le había dicho que él no tenía jurisdicción de meterse en los asuntos de África. Y él empezó a decir que no, que él sí tenía esa jurisdicción porque él era sucesor de Pedro, y que utilizó el verso Mateo 16-18 que le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Esa fue la primera vez en la historia que se usó ese argumento. Ya explicamos acá, ¿no? De que la roca se refiere a Jesús. Sí. Pedro no es la roca, a pesar que la palabra Pedro significa piedra, pero la roca inamovible, la gigante, como dijiste vos, es Jesucristo. Es Jesucristo, sí. Y bueno, a partir de ese conflicto, parece que había un conflicto de intereses, pero eso también, ¿qué nos dice? Que ellos no practicaban esa monarquía como se está diciendo, porque si hubiese sido así desde el principio, Cipriano no tendría nada que decir y respetar la voz del obispo, ¿no? Pero si él se le revela y dice: no, a ver, usted, su jurisdicción es en Roma, no acá. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Que a lo largo de la historia se fue desarrollando. El papado romano, de hecho, no tuvo tanto poder como lo tiene ahora, por lo menos aquí en Latinoamérica, ya no tanto en Europa y en algunos países donde anteriormente tenía influencia en la Edad Media, por ejemplo. No siempre fue así, no siempre fue así. O sea, la intención de las congregaciones era que tuvieran administración local, por supuesto, y que acudieran a los escritos bíblicos, a los escritos que circulaban en las iglesias, y que el consejo de obispos de esa región particular supiera manejar los asuntos internos de esa iglesia, ¿sí? Porque sabemos que obviamente todas las congregaciones no pueden descansar sobre el hombro de un solo hombre, ¿no? Porque en realidad todos somos un cuerpo, tenemos una sola cabeza. Entonces, si estamos diciendo esto, ¿cómo debería ser la estructura de la iglesia, Pablo? ¿Cómo debería ser la organización? Sí, mira, tenemos el primer atisbo, como recién dijiste, lo mencionó Pablo a los Corintios, ¿no? Ahí en Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice que la iglesia tiene que ser fundamentada en Jesucristo. Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, ya hay un fundamento puesto. ¿Cuál es? El fundamento es Jesucristo. Ajá. ¿Qué otro, cómo debería ser el gobierno? Más que todo, bueno, a nivel local, ¿cómo debería ser? Por ejemplo, menciona muchas veces el obispo, ¿no? El diácono, los ancianos, y después, y pastor, maestros, líderes, ¿no? Por lo menos lo que menciona la palabra de Dios. Y ahí da requisitos, que también lo vamos a tocar después, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene que ser un obispo? ¿Qué condiciones tiene que tener? No cualquiera está apto. Muchos dicen: yo quiero ser obispo, yo quiero ser diácono, quiero ser pastor, quiero ser líder. Queremos hacer muchas cosas. Yo también quiero llegar a la luna, pero bueno, hace falta un cohete, ¿no? Pero no es suficiente con querer. Hay que rendir requisitos para que pueda haber una organización sana. Si no, se corrompe, como dijiste antes, Omar. Tal cual. Hay unos requisitos que ya están estipulados por el fundamento, ¿no? Y nosotros tenemos que también entender algo. La iglesia pasó por etapas, ¿no? No es que vamos a colocar fundamento sobre fundamento sobre fundamento. La iglesia del libro de los Hechos era la iglesia naciente, era la iglesia que estaba creciendo. Recién se estaba empezando a organizar, recién estaba empezando a tener estos concilios sobre si tenía que seguir circuncidándose o no. Estaban empezando a organizar sus doctrinas. Una vez que ya está establecido todo este tema, empieza después la predicación en otras áreas donde el cristianismo empezó a penetrar, áreas como el Asia Menor,
áreas como Palestina misma, la misma Jerusalén, Constantinopla, el mismo Egipto, África. Estas áreas empezaron a recibir el cristianismo y en esas áreas era necesario que hubiese hombres idóneos para que pudieran ejercer el liderazgo para mantener el legado de la iglesia, ¿no? El legado de Cristo, de los apóstoles. Hay un verso muy importante que está en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2, verso 46. Anote este texto, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, es una perseverancia en lo que era lo sencillo, en la sencillez de cada uno de ellos, de lo que había sido enseñado, pero era el Señor mismo quien añadía a la gente que se salvaba. O sea, que la iglesia se mantenía por obra y gracia de Dios, no solamente por la acción, digamos, de los hombres, sino que era algo de Dios. Tengo algo importante Sí. acá porque estás hablando algo justo Sí. lo que acá resumí. Dice que las estructuras y los modelos del gobierno en el Nuevo Testamento surgieron como resultado de la obra del Espíritu Santo. Importante esto, ¿no? No fue Pedro que diseñó cómo tiene que ser una iglesia, cómo tiene que ser su formación y todo eso. Dice que fue por obra del Espíritu Santo en el primer siglo. En la medida que el Espíritu Santo se movía impresionantemente, los sistemas de organización, ¿no? Por ejemplo, los nombramientos de diáconos, ancianos, obispos, etcétera, se establecían para mantener los ministerios y esto tenía prioridad sobre las organizaciones del ministerio. O sea, Sí. vemos una tarea impresionante del Espíritu Santo, que es Dios, ¿no? Así es, él es el principal edificador de la iglesia, el principal edificador de la iglesia, o sea, es el paráclito, como lo llamó Jesucristo, y es quien realmente convence a la gente de pecado y hace que se una a la iglesia. Pero volviendo al tema principal, porque no podemos despegarnos de estos tipos de informaciones porque es necesario sumarlas para que entendamos cuál es el contexto en el que se desarrolla el gobierno, ¿no? El liderazgo de la iglesia. Entonces, es importante porque la misma Biblia nos enseña en Hechos 2.42, también esto quiero destacarlo, en el mismo capítulo, Hechos 2.42, unos cuantos versos atrás, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea, perseverar en la doctrina de quién? De los apóstoles. Efesios 2.20 dice que hay un solo fundamento de la iglesia, ¿no? Que el fundamento fue colocado por los apóstoles y profetas. Hay un solo fundamento y sobre ese fundamento es el que se edifica la iglesia. Ahora, viniéndonos más acá a la historia, entendemos entonces que después de la reforma de que, por cierto, estamos en el mes de octubre, el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante, porque fue el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, desafiando todo lo que era la autoridad tiránica papal, la venta de indulgencias. Recuerden que eso es importante saberlo, ¿no? El gobierno de la iglesia se había vuelto corrupto. De hecho, hemos tenido a lo largo de la historia papas fornicarios, papas que eran adúlteros Papas también. mujeres también, ¿sabes? Papas mujeres. Supe de esa historia, pero después por ahí Sí. es bueno discutirla porque por ahí carece un poco de realidad. Pero hemos tenido papas avariciosos, papas codiciosos, papas que pelearon por terrenos, por tierras, que vivían una vida de lujo excesivos. Y llegamos al Papa León X, que era el que se enfrentó a Martín Lutero respecto de las ventas de indulgencias, que vendían las indulgencias, el perdón de los pecados de los que estaban en el purgatorio para que construyeran la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces, todos estos poderes tiránicos fueron los que fueron consumiendo la iglesia por dentro. Y fue el que levantaron hombres como Martín Lutero, Jan Hus, Pedro Baldo, también siglos antes de Jan Hus, en el año 1200 y algo. Reina Valera también fueron. Pues sí, lo que fueron después traductores de la Biblia, Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Todos estos hombres se levantaron, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, todos estos hombres se levantaron en contra de ese gobierno tiránico, porque era inevitable. Ese gigante, ¿no? Porque era inevitable que ese poder casi de emperador, porque era como un emperador que decía lo que se hacía y punto. No había forma de contradecirlo. Y me gusta mucho recordar las palabras de Martín Lutero, que dice que su conciencia está sujeta a la palabra de Dios y que no puede hacer nada más. Entonces eso es impresionante. Pero bueno, retomando el tema, ahora vámonos a los requisitos de los obispos, ¿no? De los ancianos, de los diáconos. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a esto y cómo se está viendo el gobierno actual? El gobierno actual y el liderazgo actual de la iglesia está cumpliendo los requisitos bíblicos.
Esa es una pregunta que podemos hacernos. Usted puede participar. Recuerde que puede incluso llamarnos y vamos a compartir nuevamente lo que son los teléfonos de la radio, 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Tengo algo acá muy bueno lo que dice que la iglesia del Nuevo Testamento dio el ejemplo de un modelo de liderazgo compartido y participativo, ¿no? Compartido es la cosa y participativo, eso hay que subrayar. El apóstol Pablo viajó con un equipo de compañeros de trabajo, ¿no? Para establecer ancianos, plural, en las iglesias que él comenzó. O sea que Pablo dejaba ancianos, diáconos, todo bien ordenado, no eran improvisados. Ellos tenían una orden tremenda porque Dios es ordenado también. Sí, Dios es un Dios de orden, dice la palabra, ¿no? Pero también es bueno saber que si leemos a lo largo de las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos que cada una de ellas tiene un liderazgo, ¿no? Vemos que cada uno tiene distintos problemas, distintas cosas que tienen que corregir, algunas Dios las alaba, y fíjense que ninguna está a Roma, ¿no? Ninguna de las 7 está a Roma, por decir algo, es importante destacar eso. Pero bueno, la consecuencia de todo esto es importante saber que cada uno de estos hombres tiene requisitos, no cualquiera puede ser eso. Y es importante saber que el pastorado, el obispado, el diaconado, cualquier ministerio de servicio es un llamado. Es un llamado, no es que alguien se graduó del instituto teológico de no sé dónde, entonces ya está capacitado para ser pastor o capacitado para ser obispo. Y en realidad yo creo que eso se ha desvirtuado mucho, ¿no? También vamos a hablar de eso. Hay Sí. puestos que vale la pena recalcar que no existen. Por ejemplo, ¿no? Vamos a dar, sí. Se pone interesante. Cardenal, no está en la palabra. Monaguillo, tampoco está. Y hace un montón de puestos donde figuran y bueno, la gente lo toma como algo normal, pero es antibíblico. No existe el cardenal, no existen los arzobispos, tampoco, no sale en la Biblia. Obispo sí, anciano, diácono y Pastor también. y pastor, maestro, todo eso. Pero después hay muchos títulos que son inventados. Sí, estos cargos, por supuesto, tienen con la venia eclesiástica, ¿no? De la institución a la que pertenece. Pero vamos ahora a referirnos, ¿qué dijo Pablo? Porque muchas veces se dice, no, pero eso es la sucesión apostólica. No, en realidad la sucesión apostólica es un tema interesante para discutirlo en otro programa, ¿no? Pero vamos a hablar de 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí busque donde usted esté, donde se encuentre. 1 de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel. Este es el requisito de los obispos, ¿no? Si alguno anhela obispado, la palabra aquí en griego, el obispado significa supervisor, alguien que supervisa, ¿no? Normalmente se elige dentro de los ancianos que tienen más tiempo, más experiencia, por ahí que tienen esta facultad para poder hacerlo. ¿Sería un superintendente? ¿Viste que le dicen en congregaciones hay un superintendente? Sí, podría ser como un Podría superintendente, ser. alguien que Ajá. está supervisando cómo se está manejando la obra en esa región, porque el alcance del obispo normalmente está asociado con región, ¿sí? Por eso hablaba de la pentarquía, porque las regiones tienen un obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, mira, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Oiga bien esto, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Qué pregunta que hace Pablo, ¿no? No un neófito, o sea, la palabra neófito significa no Planta alguien, verde, un ¿no? nuevo creyente, alguien Sí. que todavía no ha madurado, ¿no? Claro. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es interesante ese verso que después lo vamos a aplicar. Neo es planta, fito es verde, ¿no? Planta Sí, verde. alguien que todavía no ha madurado, sí. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué significa los de afuera? Gente que no es creyente, que sabe que esta persona tiene un carácter apacible y que cumple con estos requisitos, ¿no? Para que no caiga en descrédito, o sea, que las cosas que él diga no contradigan sus acciones. ¿Me explico? Y en descrédito y en lazo del diablo. O sea, el diablo siempre está buscarle descrédito a los líderes. Por eso el obispo es alguien quien anhela esta obra, anhela una buena obra. Pablo la elogia. Pero es interesante cómo nos dice que estos requisitos no son tan fáciles de cumplir. ¿Sí? Porque mucha gente que viene al evangelio, que si bien es cierto, todo el mundo va a ser criticado porque tuvo una vida pasada. Evidentemente todos tuvimos una vida pasada y tuvimos crisis de fe y tuvimos muchas cosas y el Señor nos vuelve a traer a su redil. Pero es interesante que cuando dice buen testimonio de los de afuera, es que ya ha habido una conducta que ha mostrado frutos y que ha, por supuesto, mostrado madurez como para que la gente diga, no, mira, de verdad cambió esta persona. Esta persona todo el tiempo estaba en un boliche, tomando cerveza en todos lados, emborrachándose, teniendo excesos,
pero mira, ahora lo veo que está verdaderamente cambiado. Entonces la gente puede hasta testificar de eso, ¿no? ¿Qué dice de eso, Pablo? Sí, no, es algo increíble que, bueno, tenemos que ponerlo en práctica. Sabes que si hilamos bien fino, yo creo que varios pastores, varias congregaciones empezarán a poner la vara más alta, porque está muy baja la vara. Bueno, si vos querés, vamos para adelante, no es así. No es el tema de tener buena intención, no es suficiente, tenemos que tener los requisitos, como cuando uno va a trabajar. Cuando uno va a trabajar tenés que tener tu currículum secundario, tenés que tener materias, tenés que haber hecho una carrera, porque todo eso forma para que vos te cualifiques para que estés en una empresa, un trabajo similar. Sí, así es. Vamos a hacer la primera pausa. Vamos a tocar un tema que nos acompaña. Vamos a hacer la primera pausa con el equipo de producción. Quédese con nosotros. Estamos por la radio exclusiva 103.7 FM. En este momento les pedimos que abra su corazón y su mente para que pueda ser ministrado también por la presencia de Dios. Vamos a tomar la primera pausa con este tema tan interesante. Hoy te vengo a bendecir, de Jesús Adrián Romero. Que seas mi universo, eso es lo que le pedimos al Señor, que seas mi universo, que no nos conformemos con lo poco, con un día a la semana, que de verdad vivamos la experiencia linda de estar con Cristo todos los días en nuestra vida, ¿no? Compartimos nuevamente los datos de comunicación de la radio, 425-5232, 425-0933 y puede mandarnos también mensajes de WhatsApp al 385-504-4288. Queremos hacer un llamado a toda la gente, todos los oyentes que están ahí escuchando, que es importante que puedan ir a una iglesia cristiana, evangélica, en lo posible, para que puedan congregarse, para que puedan crecer, para que puedan sentir a Dios, para que puedan aferrarse, para que sean bendecidos por Dios. No es solamente escuchar, no es solamente amar a Dios de palabras o con tu corazón. Dios demanda, dice Hebreos 10:25, que nos tenemos que congregar, no dejándonos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Sí, ese es un texto importantísimo, ¿no? Algunos ya tenían por costumbre no ir a la iglesia y era algo que tenía que corregirse. Bien, volviendo al tema del gobierno y del liderazgo dentro de la iglesia, porque es importante que hagamos un análisis reflexivo de cuál es el liderazgo actual, ¿no? Porque muchas de las personas que se van de las iglesias se van porque son maltratadas, se van porque verdaderamente no encuentran en el líder un compromiso real con respecto a su iglesia, a la iglesia de Cristo, por supuesto, a la obra, que por ahí hay muchas cosas que se dicen de liderazgo, pero también es cierto que hay personas que también andan como constantemente en un espíritu de crítica, ¿no? Como que todo el tiempo critican la iglesia imperfecta, buscando la iglesia perfecta y no existe la iglesia perfecta. En realidad la iglesia está hecha de hombres y mujeres imperfectos que necesitan a Dios en sus vidas, que son conscientes de sus necesidades y que van constantemente camino a un proceso de santificación en donde Jesús y el Espíritu Santo obran de manera conjunta para que podamos crecer en el conocimiento del verdadero cristianismo, el verdadero hombre de Dios, ¿no? Tengo una pregunta, Omar, a ver si la podemos contestar, antes de que vayamos a seriar fino, ¿no? con esto. Muchas veces cuando hay gente, cuando crece la iglesia o cuando se está formando, muchas veces los que están arriba, pastores, líderes, quieren poner en los lugares, porque hace falta, ¿no? Colaboradores, gente que ayude, quieren poner, digamos, a cualquier persona, con tal que tengan una buena intención, que levante la mano, yo quiero servir, y lo ponen. Yo he estado en muchas congregaciones y sé que cuando la necesidad es imperiosa, y bueno, agarramos y ponemos a cualquier persona, y yo quiero preguntarte si esto es así, lo tenemos que hacer, Dios apoya esto, o Dios quiere que seamos selectivos. Bien. O sea que tenés que tener una referencia de personalidad que refleje a Cristo. Carácter, ¿no? Carácter cristiano. Segundo, sabiduría. La persona que no tiene sabiduría, ¿a dónde puede ir? A ninguna parte. Y tercero, lleno del Espíritu Santo. Esas tres cualidades, por lo menos lo que se ve en la iglesia primitiva, eran las características que buscaban los apóstoles para que la gente se involucre y sirva al Señor. Sí, perfectamente bien explicado. Yo quería hacerte una pregunta respecto de los pastores, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de los requisitos de los obispos, la palabra obispo también se traduce como anciano, pastor. La palabra pastor es poimen en griego, pero la palabra anciano es prebústero, es la palabra, ¿no? Que tiene que ver con anciano y algunas veces se traduce como obispo, ¿no? Pero el anciano, siempre como vos dijiste al principio, los ancianos siempre es en plural, porque es un cuerpo colegiado de gente que está preparada y que tiene testimonio, que es madura para tomar decisiones en la iglesia y
gobernar la iglesia. Hay gente que no sabe o no toma en cuenta esto. Siempre que se cita Mateo 16, 18, que el Señor Jesús dice que a ti te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En realidad se refiere a autoridad. Autoridad quiere decir que Dios le está entregando a la iglesia la posibilidad de que las decisiones que tome, de que las conciliaciones a las que llegue van a ser apoyadas por Dios. Siempre y cuando tenga el filtro de la palabra, porque la palabra es el fundamento real de lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Porque si no, la iglesia fuera un caos. Pero en 18:18, dos capítulos después, Jesús le dice esto mismo al resto de los apóstoles. No solamente a Pedro, al resto de los apóstoles también le dice lo mismo. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, tomando en consideración este contexto, yo te pregunto, los pastores, con respecto a los requisitos, a todo esto, ¿cómo debe ser el carácter de un pastor? ¿Es necesario que el pastor también sea tipo psicólogo, que sepa dar consejería? Que eso no lo vemos en los requisitos, pero te pregunto, ¿es necesario que sea también tenga esta preparación? Creo que sí, tiene que ser incluido. Siempre no está de más estudiar, no está de más. Bueno, vivimos en una sociedad moderna, tenemos información a 10.000 kilómetros luz por día, entonces todo se va renovando, hay enfermedades nuevas, psicosomáticas, enfermedades mentales, enfermedades que antes no había, entonces tenemos que estar como los maestros, como los profesores y como vos en tu trabajo, actualizándote cada día. Entonces es importante saber también que hay cosas que uno tiene que estudiar, libros y tomar consejos de otros bueno, que están tratando otros casos y pedir ayuda también. Siempre es bueno pedir ayuda de todas partes, principalmente también la de Dios. Bien, entonces sí es bueno que los pastores tengan preparación Sí, sí, en sí, psicología. sí. Vamos a hablar Preparación académica, académica, también, sí, todo, por supuesto. eso, por supuesto, sí. Hablemos ahora de lo que es los requisitos de los diáconos, ¿no? Pero antes de que hablemos de los requisitos de los diáconos, hay otra cosa que tenemos que hablar. Siempre se habla del previsterio. El previsterio, como ya lo habíamos hablado, es un conjunto de ancianos. Algunas denominaciones lo llaman magisterio, como por ejemplo el catolicismo lo llama magisterio católico, ¿no? Que el magisterio católico es el que prende la doctrina, el que le dice a los católicos qué es lo que tienen que creer. Entonces, son los únicos que pueden interpretar la Biblia, de hecho, según digamos, el catecismo y el derecho canónico que ellos tienen, las leyes que ellos tienen. Seguramente son ellos que son solamente ellos los que están autorizados para interpretar la Biblia. Ellos dicen qué significa cada texto, ¿no? El magisterio. Entonces, este presbiterio son los que ordenan a los futuros pastores, ¿no? Porque obviamente el pastor tiene que ser puesto a prueba si su conocimiento académico está correcto, si sabe la doctrina, si tiene conocimiento de la palabra, si tiene la conducta intachable. Entonces, el presbiterio es el que estudia esto y es el que ordena. Entonces, la legitimidad de un pastor, ¿sí? ¿Dónde yace la legitimidad? Que uno diga que es un pastor legítimo. ¿Dónde yace eso? Sí, mira, para mí tiene que hablarlo. ¿El autonombrado o el No, tiene que dar frutos. Dice la palabra que el árbol se conoce por los frutos. Y los frutos de un pastor es que vos tengas amor por las almas, que te des por el otro, que ames a Dios, que tengas olor a oveja, como dicen muchos, ¿no? Que vos te involucres con la gente. Un pastor no está para ser servido, que estás en un trono y todos te sirven, te dicen, Señor, se le ofrece algo. No, el pastor tiene que, como hizo Pablo, ¿no? Que hacía tiendas, predicaba, estaba con la gente, Jesucristo, ¿no? Estaba con los enfermos, con los que necesitaban. El pastor tiene que ser el modelo de Cristo. Bien, perfecto, buena explicación. Vamos ahora con los requisitos de los diáconos, que ahora vamos un poco más en la escala. Dice, esto está en 1 Timoteo, estamos leyendo 1 Timoteo 3, el 8 en adelante, ¿no? Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos. Fíjate que aquí no dice no dado vino, sino no dado mucho, no mucho. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio significa profundidad, no es que es algo oculto, ¿no? Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no? Casi prácticamente lo mismo que el anciano. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, son personas que por ahí pueden también tomar dentro de la grey de Dios, dentro de la grey digamos, del redil de la iglesia, tomar a ciertas personas que por ahí le tienen más confianza y para no ir directo al pastor van a estas personas a pedir consejos,
a pedir quizás ayuda. ¿Tú crees que el diaconado podría ejercer ese rol de como de pastor auxiliar? ¿Podría ser? Sí, 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 creo. ¿Sabes cómo se les llama a los diáconos? En varias iglesias se les llama líderes, ¿no? Son líderes que están a cargo de grupos de 10, de 15. Entonces ellos son los que, digamos, es como un filtro antes de llegar a hablar con el pastor, porque imagínate, si un pastor tiene que atender a toda la gente de, por ejemplo, una congregación, De 300 personas. 300 personas, no te da. Entonces, esta gente está bueno, atender los problemas que no son tan, digamos, fuertes, serios, pero que ellos pueden dar una solución. Ya cuando, bueno, ¿sabes qué pasó con Moisés esto? Moisés tenía un grupo también de ancianos donde Dios le dice, mira, Moisés, no te satures tanto porque Moisés estaba ya saturado prácticamente, dijo, ya no doy más con esto. Entonces Dios designó ancianos para que cualquier problema pequeño del pueblo lo traten ellos. Y los que eran difíciles de manejar estaba para tratar a Moisés. Sí, sí. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, sí, la verdad que me acordaste muchísimo ese texto, no lo tenía en presente, pero verdad que sí es un buen ejemplo, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, hay mucha gente que piensa, vamos a ir a la pregunta incómoda, vamos a ir a la pregunta incómoda, A ver. porque esta pregunta te la voy a hacer a ti, Pablo, porque bueno, voy a zafar esta vez, pero yo quiero decirte primero algo, es interesante que muchas veces nosotros tenemos que lidiar con pastores autonombrados, ¿no? Gente que hace su iglesia, bueno, estoy aquí, esta es mi iglesia, y esto soy yo, y esto son este es la Grey, digamos, ¿no? Pero en realidad tenemos que someter, viste que la palabra dice que hay que someterse a toda autoridad, ¿no? La civil, Sí. pero también Hebreos dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores, ¿no? Y orar por ellos por como velan por nuestras almas. Pero los pastores verdaderamente necesitan mucha oración porque el liderazgo siempre ha sido muy perseguido, muy criticado. El liderazgo ha sido no considerado también, porque no considerar a un pastor es, por ejemplo, llamarlo a las 3 de la mañana, no, tratar de quitarle el tiempo de su vida íntima, de su vida privada. Entonces, todas esas cosas también es necesario que las ovejas lo sepan, ¿no? También también hay que ver ¿por qué lo llaman al pastor? Muchas veces la gente necesita como una catarsis, ¿no? Como desahogarse, pero no es por un consejo del pastor que quieren, sino solamente para sacar su frustración o por lo menos para decantar sobre alguien todo su problema. Y esto es importante saber que un pastor no se va por eso, sino se va para pedir consejo, para que podamos obedecer y ser diferentes. Sí, hay problemas mínimos que se pueden solucionar con líderes, como vos estabas Mm, diciendo, que a veces queremos que el pastor medie, ¿no? Porque no, el pastor, y a veces creamos una especie de idolatría sí. también, ¿no? Una especie de que lo ponemos como pequeños papas dentro de la iglesia, que es el que tiene que tomar las decisiones, el pastor, esto, que entonces, pero el pastor también necesita ser considerado, ¿no? Considerado porque es un hombre como nosotros y realmente es alguien que necesita también de nuestra oración y nuestro apoyo. También hay personas que dicen, Jehová es mi pastor, yo Sí, no tengo pastor. yo no, sí, sí, no me ¿No someto a ningún conociste pastor. esa gente vos? Hay un montón, hay Un sí. montón, la verdad. Yo quería preguntarte, ¿las mujeres pueden o no ejercer el pastorado, Pablo? ¿Qué dices vos? Mirá, la palabra no sale, así bien firme no sale, sino sale diaconisa, ¿no? Y Sí, sale, bueno, colaboradores, como era Priscila y Aquila, que eran líderes, pero no sale en la palabra de Dios. Por lo menos vamos a decir lo que dice la palabra, no lo que me parece a mí, lo que no me parece. Por lo menos te puedo contestar eso, no sale. Pero no quita que muchas veces con la necesidad de ministrar a las mujeres, de dar consejos, a un hombre se le hace muy difícil, esto es para vos Omar y para la gente, ministrar, aconsejar, atender un hombre a las mujeres. Porque sabemos que se puede dar para confusión muchas veces, ¿no? como por ejemplo, Como por ejemplo, mira que el pastor quiso sobrepasarse conmigo, o que me tiró el lance, o esto y lo otro. Entonces, hasta los curas han tenido ese problema, ¿no? Que terminaron también enamorándose de las personas que iban a confesarse. Entonces, tenemos que saber que la mujer tiene un papel muy importante en el ministerio cristiano y que qué mejor una mujer para aconsejar a otra mujer, ¿no, Omar? sí, en eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo de que el rol de la mujer, en este caso la esposa del pastor, en realidad tiene la potestad para poder atender esos casos particulares. Y yo creo que es hasta sabio. De hecho, lo han llamado la ley de Billy Graham. Fíjate que Billy Graham, el famoso evangelista norteamericano, tenía esta regla, ¿no? Decía que él no se podía juntar a solas con una mujer. No porque él fuese a tomar estas actitudes, sino para evitar cualquier lazo del diablo, ¿no? Porque uno no sabe si una mujer se la va a lanzar encima, no se sabe, no es que no pueda resistirlo, sino que él prefiere evitar esas incomodidades, ¿no?
y se le conoció como la ley de Billy Graham. Ningún pastor debería estar a solas en una oficina con una mujer. Debería estar o con otro diácono, o mejor dicho, que la mujer, la esposa, digamos, sea quien la atienda, ¿no? Pero fíjate que es importante que el pastorado es un rol exclusivo del hombre, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. No es que dice que es exclusivo, sino que cuando Pablo dice que no permite que la mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre, es porque hay un rol destacado, ¿no? Y fíjate que hay mucha gente que dice, no, pero eso es para la iglesia local, es para la iglesia de ese tiempo, digamos, no en este tiempo. En Hay este tiempo sí pastoras, puede. ¿no? Ahí en YouTube, pastora tal, Sí, pastora otra. se dice esa cosa, dice, no, en ¿Y realidad, son o no son la entonces? verdad, mira, te voy a dejar que Pablo responda. Pablo el apóstol, por Sí, supuesto, ¿no? Pablo apóstol. Dice 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de quién, en la casa de Dios. No es para la iglesia local nada más de ese tiempo, es para la casa de Dios. Sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios. Entonces, cuando hablamos así, obviamente no podemos someter o sopesar el pastorado femenino a una época nada más. Es para todas las épocas, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y esto no significa que el hombre sea mejor que la mujer, que sea superior, que la mujer no pueda ejercer un rol de liderazgo. No, hay mujeres que por supuesto tienen lugares honrosos dentro de la congregación. Lo que me Aparte, llama la atención, sí, Omar, que sí, hay hasta apóstolas. sí, la No, verdad. no sé si sabía, La verdad, apóstolas. sí, hay mujeres que se... Esto ya supera, porque nunca pensé que en este tiempo se iba a levantar gente diciendo mujeres son apóstolas. Sí, Es muy antibíblico. la verdad que se está viviendo muchas cosas equivocadas y nosotros no tenemos que ceder ante los embates culturales. No podemos ceder a los embates culturales. O tenemos la palabra de Dios como guía o tenemos la cultura como guía. No pueden convivir las dos porque se contradicen entre sí. Entonces es necesario que también entendamos esto y que las mujeres no se lleven un mal mensaje diciendo, bueno, ¿qué quiere decir? Que la mujer no puede ejercer el control el gobierno de algo. Sí, hay mujeres que son empresarias, mujeres que pueden dirigir bien una empresa, mujeres que que han llegado lejos, que son presidentas, y entonces no quiere decir que la mujer no tenga la capacidad, pero el rol del pastorado es un rol exclusivo que Dios determinó para el hombre. La mujer puede ejercer dominio en otras áreas, en maestra de escuela, en la enseñanza de los niños. Pregunto, Omar, ¿había Sí, levitas mujeres? no, No había levitas mujeres. no. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque es un rol también exclusivo para... ¿Sacerdote mujer había? No, tampoco. Tampoco. Tampoco habían sacerdotes. O sea No. que viene ya. Profetizas sí habían, Ajá. pero es importante Como que... Hulda, después la O otra. como Ana, la que aparece en Sí. Lucas capítulo 1. Pero es importante saber esto. Hulda, después la otra, ¿cómo era? La que libertó la. Débora, sí, Hulda, Débora bueno. también, sí. Bueno, hubo mujeres, Raab también, que ciertamente tuvo cierta preponderancia en la historia de Israel, pero es importante saber que la profetisa, recordemos que la palabra profeta y profetisa como tal, eran proclamadores de la palabra de Dios, es hablar la voluntad de Dios, no significa nada de predicciones, en muy pocos textos se habla de la predicción del futuro, pero más que todo la palabra profeta está vinculada a alguien que proclama la palabra de Dios. Por eso es profeta, porque revela. Me acuerdo, se me viene María, la Sí, hermana de Aarón. Tenía un rol importante, ¿no? sí, Sin llegar a ser sacerdotisa. Era sí, hermana de Aarón, pero era líder, era una persona muy importante. Sabemos que no era sacerdotisa, no era profeta, pero era una mujer que Dios lo usó tremendamente, cantó después de la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel. Entonces, bueno, tiene un papel importante la mujer. sí, así es. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. La verdad que es un tema muy interesante que lamentablemente los tiempos tiránicos de la radio no nos permite seguir ampliando, pero bueno, es una hora que compartimos muy grata. Queremos hacerles la invitación al próximo sábado, el día de mañana, digamos, si estás aquí en Santiago del Estero, en la Plaza de Libertad a las 21:30. Ahí podrás verdaderamente recibir palabra de Dios, podemos orar por ti, orar por los tuyos y compartir un mensaje de reflexión que compartimos siempre en la plaza, porque estamos todos juntos, la iglesia debe estar abierta a todos, para recibirlos a todos. Y por supuesto nuestro deber es ser ese hospital del alma, ¿no? Una mano amiga que se extiende en estos tiempos tan complejos, tan difíciles. Y yo quiero que ahí donde tú estás, escuchándonos, todos los remiseros, todos aquellos que están tomándose un tiempo para oírnos, para escucharnos, hoy tengan la posibilidad de orar con nosotros, ¿no? Porque nada es casualidad. Todo lo que estamos escuchando en este tiempo, toda la enseñanza bíblica, no es nada si primero no le abrimos nuestro corazón a Cristo. No significa que vengamos aquí a enseñar Biblia, sino tiene el propósito de poder hacerte conocer a un Cristo maravilloso que un día vino a nuestras vidas. Y por eso quiero pedirte que ahí donde tú estás, abras tu corazón y tu mente para que la presencia de Dios se haga evidente y real en tu vida. Así que si quieres que esto sea posible, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo, repita después de mí, ahí donde tú estás.
Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, en esta hora, yo te doy gracias yo te doy gracias por hablar a mi por vida. hablar a mi vida. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por tu amor por tu amor y tu misericordia. y tu misericordia. Yo sé que moriste por mí Yo sé que moriste por en mí, la cruz del en la Calvario cruz del Calvario, y resucitaste y resucitaste al tercer día. al tercer día. Yo me arrepiento Yo me arrepiento de mis pecados, de mis pecados, de mis fallas, de mis fallas, de mis errores, de mis errores, y te acepto y te acepto como mi único único y suficiente y suficiente Salvador. Salvador. A partir de hoy, A partir te de abro hoy, mi corazón te abro mi corazón para que more tu para Espíritu que more Santo tu Espíritu Santo y venga, Señor, y venga, a Señor, enseñarme, a a enseñarme, caminar contigo a caminar todos los contigo, días, todos los días, desde hoy desde hoy y para siempre. y para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, usted acaba de cumplir lo que dice Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el hacer esto va a producir un cambio real en su vida. Así que vamos a invitarlos a escuchar la próxima adoración antes de despedirnos. Vamos a estar escuchando, ahora sí, Hoy te vengo a bendecir. Es la que vamos a escuchar ahora de Jesús Adrián Romero. Aquí seguimos en el programa Fe Cristiana de Actualidad, ya para despedirnos. La invitación es para el próximo martes a las 21 horas por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Nos despedimos ya, gracias a todo el equipo de producción, gracias al hermano Pablo por esta tremenda intervención, este hermoso programa del gobierno y liderazgo eclesiástico de la iglesia. Y también la invitación es para mañana a las 21:30 en la Plaza Libertad. Ahí estamos allí, si estás aquí en Santiago del Estero, por favor visítanos. Plaza Libertad a las 21:30 en Santiago del Estero. ¿Despediste algo, Pablo? Bueno, yo me despido haciéndote saber que están pasando cosas muy lindas. En esa plaza se ora, no se reza, se ora. También hay gente que recibe de Dios, hay alabanza, adoraciones, se ora por tu vida, escuchas palabras, o sea, se mueve algo diferente y eso diferente es la presencia de Dios. Hasta luego, que Dios te bendiga. Bueno, hasta luego, que Dios te bendiga, chao.